La entrevista a la carta. Nos acompaña Daniel González, experto electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gisela? Un gusto saludarle a usted, a todos los integrantes de medios de comunicación y desde luego a la ciudadanía. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral había pedido a las organizaciones que no abusen de los recursos de impugnación, pero yo creo que la pregunta aquí que cabe es, ¿no son estos recursos importantes para garantizar la probidad y la transparencia de los candidatos? Sí, mire, yo le cambiaría y le diría al Consejo Electoral que más bien el Consejo y sus juntas provinciales electorales no abusen de limitar derechos y de atropellar los derechos de las organizaciones políticas. ¿Por qué motivo? Mire, existen muchos recursos electorales que se dan porque las autoridades en sede administrativa, esto quiere decir juntas provinciales electorales y Consejo Nacional Electoral, a veces limitan derechos y dejan de inscribir candidaturas porque se les ocurre a ellos, no porque la ley diga. Le voy a poner un ejemplo en Carchi. En Carchi, por ejemplo, dentro del proceso de inscripción de candidaturas, yo conocí el caso en el cual el presidente de la Junta Provincial Electoral de esa provincia, con un memorándum, decía que no va a inscribir una lista cuando se inscribió dentro del plazo establecido. Y una semana después volvió a notificar a la organización política que le va a dar tratamiento al proceso de inscripción porque el Consejo Nacional Electoral en ese momento había establecido una resolución para que se inscriban a quienes dejaron de inscribir. Entonces, todo este tipo de cuestiones, mire, de descoordinación entre el Consejo Nacional Electoral, sus juntas provinciales electorales, lógicamente, pues las organizaciones políticas, al sentirse afectadas en virtud de sus derechos, tienen toda la razón y todo el motivo para incorporar e interponer estos recursos que a la final en sede jurisdiccional, voy a decir en el Tribunal Contencioso Electoral, la gran mayoría de ellos son aceptados e incluso mire que en algunas ocasiones el propio Tribunal Contencioso Electoral ha llamado la atención a las autoridades electorales en virtud de tener estos criterios arbitrarios, de contradecirse, de no saber qué tienen que hacer y retrasar el proceso electoral. Entonces, en este sentido no es que las organizaciones, voy a decir, hacen o abusan del derecho en virtud de interponer los recursos que pueden hacerlo. Aquí el Consejo Electoral debe capacitar de forma correcta a sus juntas provinciales electorales para evitar justamente de que ellos cometan arbitrariedades y con eso pues den pie a que se les pueda apelar ante el tribunal. ¿Y estos recursos se estarían resolviendo con celeridad? ¿Se están resolviendo o dentro del tiempo normal que se tienen que resolver? Mire, aquí cuando hay decisiones de las juntas provinciales electorales, pues tienen 3 días para interponer el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Eso, el Tribunal Contencioso tiene 15 días para resolver, 15 días plazo, hablemos que ahí se incluyen sábados y domingos. Ahora, el Tribunal Contencioso dentro de este proceso, hablemos que proceso de elecciones anticipadas, lo está haciendo inclusive en un tiempo menor. Esperemos que de esa manera pueda cumplir hasta la fecha que se ha establecido en el cronograma electoral, si no me equivoco. Pero doctor, ¿no debería un proceso express mantener la misma rigurosidad en el tratamiento de las impugnaciones como en cualquier otro proceso electoral? Desde luego, desde luego. Lo que sí, vea, Gisela, los 15 días tienen, de acuerdo al reglamento de trámites contencioso electoral y al Código de la Democracia, son 15 días máximo que tienen para resolver las causas. Eso ahora y eso antes de este proceso de elecciones anticipadas. Entonces, ese es el tiempo que tiene el tribunal para poder resolver. Ahora entiendo que por la premura de este proceso electoral, pues lo están haciendo incluso en menos de 15 días, lo cual, pues lógicamente, el principio de celeridad es importante dentro del conocimiento de causas contenciosas electorales. Y de igual manera, mire, hasta el 4 de agosto, si no me equivoco, es la fecha que se ha establecido como fecha máxima para que estén en firme todas las candidaturas, pues el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que tratar de cumplir este tipo de circunstancias. Ahora, sin perjuicio, como le digo, que ojalá el Consejo Electoral en estos días, no sé, las juntas provinciales electorales, no cometan algún tipo de actos arbitrarios que lleven a que las organizaciones tengan la oportunidad de volver a apelar cualquier tipo de decisión. En eso hay que tener mucho cuidado, porque en otras elecciones ha pasado. Miren, las elecciones del 2021, recordará usted y la ciudadanía,
que ya en el mes de diciembre, ya imprimiéndose las papeletas, se interpusieron recursos por parte en ese entonces del ex candidato presidencial Álvaro Noboa. Y resulta que dispusieron que se lo inscriba ya fuera de los plazos, de los periodos, y en ese momento el Consejo Electoral ya no cumplió esa sentencia. Entonces, eso es lo importante de tener un cronograma electoral, que se puedan respetar esas fechas por ambos organismos, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, para dar certeza y seguridad jurídica a todos quienes intervienen en este proceso. Mucho más cuando, mire que la campaña electoral se inicia el 8 de agosto, previo a ello, pues todas las candidaturas deben estar en firme. Ahora, el director del Instituto Geográfico Militar, Andrés Villasís, había asegurado que la primera vuelta electoral se van a imprimir 39.6 millones de papeletas y, de ser el caso, en una segunda vuelta pues se imprimirán 13.2 millones de papeletas. Y este 20 de agosto vamos los electores a recibir 4 papeletas con algunas características, entre esas los colores que diferencian cada una de las papeletas que recibiremos el 20 de agosto. La impresión de estas papeletas no debería tener algún tipo de vigilancia para cuidar el número de documentos que se van a imprimir, que sea el exacto necesario. Sí, mire, aquí hay que tener mucho cuidado porque en febrero del 2023 en 5 provincias se imprimieron malas actas y eso causó un perjuicio al Estado. Tuvieron que volverse a imprimir, estas juntas provinciales electorales demoraron el escrutinio por justamente no cumplir protocolos internos, que no es responsabilidad del IGM, es responsabilidad del Consejo Electoral. Para que el IGM pueda imprimir las papeletas, pueda imprimir los documentos electorales, es el CNE quien le da el visto bueno. Y eso es lógico. ¿Por qué? El reglamento de inscripción de candidaturas del Consejo Electoral dice que es el presidente de la Junta Provincial Electoral, el secretario y el responsable nacional de la Dirección de Logística, si no me equivoco, quienes deben revisar previo a pasar a imprimir los documentos electorales. Es un primer control. Segundo, cuando usted firma este tipo de contratos, existe un administrador del contrato que también tiene la obligación de revisar, pues, el momento que le entregan, todo lo que se le entrega, cuáles son las papeletas, cuáles son los diseños. ¿Cuántas son? Sí, cuántas son, si son tal cual las que se pidieron, y caso contrario no recibir si en caso hay algún tipo de inconveniente. Pues en ese sentido, dentro del derecho administrativo y de las funciones administrativas que cumple el Consejo Electoral, hay todos los mecanismos para revisar, supervisar y hacer seguimiento de que las papeletas y documentos electorales sean tal cual los está pidiendo el Consejo Electoral. Pero, por ejemplo, ¿existe un margen de excedente de papeletas permitido? No, digamos, ahí habría que ver el contrato que se ha suscrito, pero no debería existir. Vea, si usted va a tener tantos electores, usted tiene que imprimir las papeletas que corresponden, que son al número de electores, porque no habría justificación, digamos, para imprimir un margen adicional o un margen menor del número de electores que se tiene a nivel de todo el país. Pues en ese sentido, corresponde el control de calidad que debe existir dentro de este procedimiento, para evitar cualquier tipo de conflicto. Como manifiesto, en la última elección hubieron 5 provincias donde les cambiaron los nombres en las actas y eso generó una incertidumbre, una confusión total, que tuvieron que volver a imprimir las actas electorales para poder hacer los escrutinios en estas provincias. Ahora, todas estas papeletas tienen estos niveles de seguridad, ¿no? Que han dicho que hay 3 niveles de seguridad. El fantasma del fraude electoral ha estado siempre presente en las elecciones desde el regreso a la democracia en nuestro país, lamentablemente. ¿Estos 3 filtros de seguridad son suficientes para asegurar que no existan papeletas falsificadas? Sí, mire, en ese sentido me parece que el IGM siempre y en todo proceso electoral ha cumplido cabalmente con las seguridades, con el tipo de papel que se necesita para las papeletas electorales. Entonces, en ese sentido, creo que adulteración o alteración en cuanto a papeletas originales, me parece que ahí no existiría ningún tipo de inconveniente. Lo que sí suele pasar, y ahí hay que llamar un poco a la reflexión y a la conciencia también de actores políticos, de organizaciones políticas, de tener la responsabilidad y madurez política, porque a veces las actas que son para capacitación, por ejemplo, usted tiene un diseño de acta para capacitación donde dice que son documentos no oficiales que tienen la finalidad de capacitación. A veces resulta que en ciertos procesos electorales ciertas personas que tienen determinado interés
el día de las elecciones las botan en la basura, en determinado lugar, para tratar de confundir y generar algún tipo de especulación de que documentos electorales están siendo manipulados. Ahora también otra circunstancia que puede suscitarse, a veces el elector va a la junta receptora del voto, no deposita todas las papeletas, resulta que la saca, y eso también puede generarse especulación. Por eso la importancia ahí de los delegados de las organizaciones políticas también que puedan estar en cada una de las juntas receptoras del voto. Ahora, con todos los avances tecnológicos y también la utilización de estos sistemas informáticos, ¿el fraude electoral se configura realmente en las papeletas físicas o en otra parte? Mire, aquí me parece que, a ver, yo diría que para que exista un fraude electoral deberían ponerse de acuerdo todos los miembros de las juntas receptoras del voto, todas las personas que están dentro del proceso electoral. Ahora, lo que sí el Consejo tiene que dar la mayor cantidad de certezas para que sea un proceso electoral observados de inicio a fin, que existan delegados de los sujetos políticos, que existan, lógicamente, como suele haber, los delegados internacionales que hacen observación internacional, y tratar de difundir los resultados lo más pronto posible y de todas las maneras que sean posibles. Entonces, mire, en un sistema, en el tema informático, es importante que sí, que exista la página web para transmitir los resultados. Es importante también que a las organizaciones políticas les den un enlace permanente en cada uno de los centros de mando que tienen en la ciudad de Quito, en cada una de las provincias, para que puedan descargar de forma directa los resultados. Es importante que todas las actas de escrutinio se puedan escanear de forma inmediata a la página web para que los sujetos políticos también puedan descargarlas, revisar y hacer su control electoral. Es importante que en la Junta Receptora del Voto se les dé la copia del acta de escrutinio a cada delegado de las organizaciones políticas. Entonces, todo ese tipo de circunstancias que son muestras de transparencia. Y que no se les vaya a apagar el sistema como sucedió una vez, ¿no? Que se les apagó el sistema por unas cuantas horas y de repente nadie supo qué pasó. Claro, mire, en el 2019 me parece que fueron 8 horas las que estuvieron sin transmitir resultados. Entonces, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, ahí lo que el Consejo tiene que tratar de verificar es que si bien la transmisión de resultados, ¿no es cierto?, se le suele colgar, se le suele caer, voy a decir, tiene que buscar otros mecanismos de cómo dar los resultados. A lo mejor una transmisión en línea a través de redes sociales, a través de la página web del Consejo Alternativas Electoral. Tecnológicas existen, definitivamente. Y diferentes alternativas tecnológicas que a la actualidad pueden tenerlas con la finalidad de evitar este tipo de interrupciones en cuanto al conocimiento de los resultados electorales. Ese es un desafío importante que esperemos que en esta elección lo puedan subsanar. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y a toda la ciudadanía. Agradecemos a Daniel González, experto electoral.